como el libro rojo es una síntesis del trabajo esotérico de Jung, y en una ciencia dentro del psicoanálisis que estaba apenas formando, que estaba empezando a hacer un romanticismo con la parte espiritual, porque no existía en aquel contacto, y también con la parte histórica de toda la filosofía que hablaba de esto. Entonces en el libro rojo aparecen varios conceptos que Jung había ya estado trabajando, entre ellos el concepto de la toma de decisiones que hace un ser humano, y que lo hace tomar decisiones que nos llevan al mal o al bien. Por eso crea el famoso concepto de la sombra, que por cierto, en algunas de las entrevistas del libro rojo, viene de dónde viene el concepto de sombra de Jung. ¿Sabe alguno de dónde viene? Decía que los seres humanos somos como plantas. Dice, hay plantas de luz y plantas de sombra. Y plantas que se dan muy bien en las sombras, es decir, cuando no hay mucha luz. Y de ahí traslada él, iconográficamente hablando, el concepto al ser humano, que es como de la sombra. Es el ser humano que trabaja mejor en donde no hay mucha luz y por lo tanto obra normalmente a través del concepto de destrucción. Ya habíamos comentado aquí varias veces que en los ciclos humanos hay ciclos de construcción y ciclos de destrucción. La sombra de Jung, la persona que tiene activada la parte destructiva interiormente, cuando se aplica en un mal momento, pues normalmente suele ser el mal, porque destruye cuando no se debe destruir. ¿Cuándo se debe destruir? Cuando termina un ciclo. Cuando un ciclo termina, ahí la sombra es muy útil, porque tiene que destruir. Y si no la destruimos, hacemos que continúe un ciclo que no debe continuar, porque era un ciclo que debía haber sido destruido. Entonces la sombra es útil solamente en las etapas en donde los ciclos se deben destruir las cosas. En una conferencia de hace algunos años con Leiderman, él comentaba de las 48 deidades que hay, que sirven para destruir los ciclos de todas las civilizaciones. Y son el drenador de las aguas, el agregador de las aguas, el secador, son varios. Entonces se escoge alguno y se termina una civilización. Ese es un ejemplo de lo que sería la sombra, incluso dentro de los dioses, para terminar los grandes ciclos. Vamos a ver este esquema, es un esquema que está en su página 13, para tratar de hacer en términos humanos este tema. Bueno, entonces lo primero es que se elige el estatus de ser de planta de sombra o planta de luz. Y entonces está primero el arribita, un poquito arriba, no, un poco arriba de él. Ahí viene la frase de Jung, dice, las personas son como las plantas, las hay de sombra y las hay de luz. Bueno, y luego hacia abajo vamos a ver el esquema. Se elige primero el estatus de ser. O sea, cada quien elige, quiero ser planta de luz o quiero ser planta de sombra. Si estoy en un ciclo de luz, pues no debería yo tratar de ser planta de sombra, porque voy a ser un destructor. Pero si ya se terminó el ciclo, entonces sí tengo que ser planta de sombra y no de luz, porque voy a continuar lo que no debe continuarse. Entonces se elige el estatus de ser de planta de sombra. Si es, por eso viene oscuro. Sujeto A, ese de ahí. El sujeto A genera un acto perverso hacia otra persona, que es el sujeto B, gracias a su sombra. Como ha generado un acto perverso, la otra persona recibe ese acto perverso. La otra persona sufre, esta es la consecuencia de recibir el acto perverso, sufre por el acto que yo cometí. Lo siguiente, pasado el tiempo, la persona se recupera, la persona a la que yo agredí. Y aquí se divide esto en dos partes. Y se da la división. La persona de arriba, la persona B, decide perdonar y olvidar al agresor, que soy yo. O la persona B se siente resentimiento y no perdona. Si la persona B decide perdonar y olvidar, entonces elige un estatus de planta de luz para él, a pesar de haber recibido la agresión. Él vuelve a tener la opción, quiere ser planta de luz o planta de sombra. No, pues planta de luz, voy a perdonar la agresión. Y si elige perdonar la agresión, entonces evita un problema kármico. Evita un problema kármico, porque al karma no le interesa que tengamos la razón o no tengamos la razón, lo que le interesa es lo que hacemos como individualidades. Y una persona, a pesar de recibir una agresión, si decide no devolver la agresión, se evita un problema kármico. Pero si la persona B se siente resentimiento y no perdona, entonces aquí entramos en otro problema. El sujeto A ha generado un acto perverso hacia otra persona, decíamos, y ahora el acto perverso viaja en forma de elipse. El acto perverso da la vuelta, el acto perverso ahora viene hacia mí y entonces regresa en forma de karma. Es lo que aparece en la parte de abajo. Más abajo tenemos entonces, daña a la otra persona, que es el sujeto A, que fui yo el que generó esto. El acto perverso vengativo viaja hacia la otra persona, que soy yo,
Y en la parte de arriba la persona a veces siente resentimiento y no perdona, hay una flecha hacia abajo que dice planifica y opera la venganza. Se siente muy resentido por lo que le acaban de hacer y empieza a ver cómo se desquita, cómo se la cobra. Por lo tanto, entonces el acto perverso vengativo viaja hacia la otra persona, la que originó el mal, y daña a la otra persona, pero también se daña a él, porque automáticamente entra en el proceso de elipse. Este es un esquema nada más para que veamos este problema de la sombra. El problema de la sombra es un problema muy complejo. Y es un problema muy complejo porque todo ser humano debe tener la lucidez necesaria para saber cuándo utilizar la luz y cuándo utilizar la sombra. Y eso pasa incluso a nosotros como terapeutas. De repente soltamos una verdad antes de que debamos soltarla, o no la soltamos cuando debemos soltarla, no cerramos un ciclo cuando debemos cerrarlo, alargamos un ciclo cuando no debemos alargarlo, y ese tema es un tema de discernimiento. Tenemos que discernir entonces cómo son los ciclos, cuándo deben terminar, cómo deben purgarse los ciclos y en qué momento se debe aplicar o no se debe aplicar. Ese tipo de cosas que son inherentes a cualquier ser humano. Y una frase que usa mucho Isaac, de que las palabras de Jesús de deberéis ser mansos como palomas y sagaces como serpientes, a la hora de mezclarlo con un cuadro así, entramos en otro nivel de complejidad, porque muchas veces una persona con mucho desarrollo tiene que recurrir a la sombra para evitar un mal mayor. ¿Y qué es recurrir a la sombra para evitar un mal? A veces tiene que interrumpir un ciclo, a pesar de que el ciclo está activo, porque sabe que si no lo interrumpe, eso se va a convertir en algo mucho peor. Y en ese momento debe ser sagaz como serpiente, a pesar de que sabe que está de alguna manera generando un proceso kármico en su contra. Pero está evitando para una colectividad o para un porcentaje mucho mayor de gente, es un problema que puede ser un problema mucho mayor. Y eso ya son niveles de sabiduría más complejos. Sí, recuerden lo que hablamos al principio, el sentido y contrasentido, ¿sí? Si ustedes se quedan, nos quedamos todos en el sentido, por ser bonitos, o en el contrasentido, porque me reditúa, ¿no? En el tomar venganza, conseguir lo que quiera a cualquier precio, engañar, ya sabemos cómo sabemos lo que hacemos cuando nos queremos hacer del lado oscuro. Viene algo que no comenté ahí, que se llama el sinsentido. Quien se queda en alguna de esas dos posiciones perderá el sentido en su vida. Una de las cosas que recalca mucho, no solamente el libro rojo, sino también Joseph Campbell y la enseñanza de Annie Besant, derivada de Blavatsky, es que la persona que tiene esa búsqueda ya aprendida en cualquier grado que sea, pequeñita, mediano o muy grande, si no hace caso a esa búsqueda, a ese llamado interior del alma, porque va a cambiar de vida, porque eso nos lleva a cambiar, o porque hay un juego de intereses, ¿no? Que yo no quiero soltar a pesar de que yo tengo ya algo que me está moviendo. Dice, y prefiero abdicar a eso porque quiero seguir como estoy. Dice, a la larga, la persona pierde el sentido, se convierte en sin sentido. Ahí la imagen que pone mucho más, no, Eric Fromm es muy bella. Dice, camina por las calles, una vez lo hemos comentado, va con su familia, practica una religión, paga sus impuestos, es un buen ciudadano, pero hace tiempo que está muerto. Se quedó sin sentido, porque no escuchó. Está muerta la parte superior. Sí. Y fue abortada por la sombra personal. La sombra personal abortó esa posibilidad, por comodidad, por miedo, por lo que sea, pero se abortan esas cosas con la sombra. Y este es un mal uso de la sombra para el desarrollo interior. Luego hay miles de malos usos de la sombra cuando dañamos al medio ambiente, a los seres, a los congéneres, cuando engañamos, cuando delinquimos. En todos esos momentos la sombra es la que está funcionando. Y es una sombra descolocada y ya hay diferentes intensidades. Se puede dañar a otra persona en diferentes formas y con diferentes intensidades. Y la persona, como vimos en el esquema, pues le regresa. Esto le regresa. Si ustedes se acuerdan, en la psicología cristiana, desde el punto de vista mítico, recuerden cuando el niño Jesús nace en el pesebre, ya bueno, conocemos toda esa parte. ¿Qué ocurre? Que Herodes se entera por los, entre comillas, ¿no? Los tres reyes magos, ¿ves? Porque ellos van a buscar ahí a donde ha nacido el que va a ser rey, algo así, me parece que dice la historia. Y entonces, ¿qué hace Herodes?
van a matar a todos los niños. Como no sabemos cuál es. Como no sabemos cuál, pues maten a todos, ¿no? Como decían en México, primero afusílenlos y después averigüen. Esto decían en la revolución, así era, la revolución es así, ¿no? Matar a todo y después averiguan por quién era el culpable, ¿no? No, en este caso Herodes representa la sombra de todos nosotros. Una sombra de gran intensidad. Sí, que no quiere que crezcamos. Y cuando algo en nosotros surge, que es ese niño divino, el niño interior, que es ese llamado interior que nos dice, llegó el momento, y la sombra es muy poderosa, porque está en su castillo, está la personalidad ahí con ella, ¿no? Pues está en un lugar agradable, tiene poder, posición, es famosa la persona, tiene todo. Y le dice la sombra a la persona, oye, ¿tú sabes qué va a pasar si ese niño nace? Ay, no hay manera de arreglarlo. Pues sí, lo arreglamos. Y le damos mate al niño. Y cada año lo matamos. Se supone que cada año nace una posibilidad en el nuevo sol, en el 24. Yo a veces decía, ¿por qué hay una tristeza a veces sin saber por qué? Muchos decían, no, es la nostalgia cuando éramos niños, pues la Navidad y eso, ¿no? No, hay algo más. Hombre, es algo que viene del fondo. Bueno, para ejemplificar lo de la sombra. La sombra tiene un poder inmenso. No nos creamos nada fácil el tema de su integración o de su equilibrio. Pero no duden que tiene poder. Yo recuerdo una vez una experiencia cuando yo estaba en Volkswagen, yo trabajé 20 años ahí. Y yo era jefe de un área y yo tenía pues un montón de preventas y posición y me cambiaban el coche cada año, ganaba mucho, o sea, estaba yo re bien, ¿no? Estaba de traje, de saco. Yo siempre de corbata. Pues aquí la primera vez que vine de corbata, me acuerdo. Era de sus trajes que le quedaron de la Volkswagen. Y recuerdo que una vez tuve la sensación, ya te tienes que ir. ¿De aquí? No, de la no, de la empresa. Yo tuve la sensación que ya que se había acabado el ciclo. Pero la persona dice, Isa, mira lo que tienes coche, tienes coche, tienes eso, y tú estás aquí, eres el rey del mambo, como decimos allá. Y bueno, un año más. Y al año se me ha armado una broncotota en el área donde yo estaba, que la salida no fue como yo lo hubiera querido. Entonces la vida dijo, ahora usa la sombra y corta. No quise, porque pues los intereses, pues ahora te toca, pero te toca fuerza. Así es. Entonces la debemos usar cuando sabemos que hay que usarla. Como decían, simplemente, si ustedes tienen la mano y tienen gangrena en un dedo, somos muy fraternales, pobre dedito, lo ven ahí todavía. No lo puedo quitar. Oiga chicos, saquen la sombra y cortan el dedo, pues no les gangrena la mano. Como decía Enrique, un buen líder sabe que no puede dejar ciertas cosas porque va a infectar todo. Pero bueno, son ejemplos del uso de la sombra en el sentido de... Sí, es más sofisticado el tema, porque incluso un líder debe formar un seguidor, y si no lo ha formado, claro, termina su mandato y no tiene nadie de confianza que lo pueda dejar, y entonces decide perpetuar. Es un lío, la sombra es modo que. Y entonces él no generó el seguidor porque su sombra se lo evitó, su sombra, su ego personal, etc. Es compleja. Aquí hablamos de donde más daño hace la sombra, es decir, en un líder que tiene influencia sobre una gran cantidad de personas. Y luego vamos bajando hasta lo que sería ya en la individualidad. Sí. Pero en todos los casos la sombra es la que el ser humano debe saber utilizar, reconocer y utilizar. Eso es el sentido un poco del libro. Pero, por ejemplo, en el caso de Isaac, ¿no? La sombra que le decía que tendría que irse ya, por la buena o por la mala. No era su sombra. Era la parte interior que me decía Isaac, 20 años, se acabó. Ya, pero por la buena o por la mala, pero siempre es por bueno. Siempre va a ser bueno, ¿no? Sí, mira, con dolor o sin dolor, es como no sabemos los designios del alma, simplemente a veces presentimos o intuimos. En ese momento yo estaba como demasiado distraído con todo lo que tenía y no me di cuenta que era el momento, porque yo sentí, Isaac, es una sensación rara, no sé si alguien la ha sentido cuando lo sacaba. Ya se acabó. Y uno dice, bueno, a ver qué viene nuevo. Pero no, me quise perpetuar, ¿por qué? Porque pues estaba bien. Otro añito. Ya me había dicho. Sombra corta la posibilidad, lo que se está iniciando, lo corta. Y aquí podemos distraernos con la idea que dice Isaac que le fue muy mal.
pero lo que no sabemos es lo que pudo haber encontrado en caso de haberse salido. Eso es lo que realmente está bien, ese es el niño. Sí. Aparte le fue muy mal, o sea, pero pudo no haber ido mal y de todos modos estaba mal lo que había pasado. Lo importante es que lo otro bueno que te está esperando en el siguiente ciclo no te lo das, porque con tu sombra cortaste esa posibilidad para mantenerte un poco en el estado. Entonces ir fluyendo con lo que va sucediendo, o sea, no pasa nada, uno va marcando el paso, pero en ciertas situaciones donde queda muy claro que se debe terminar un proceso y no se termina, pues uno se pierde de algo. Y si uno no lo agarra, uno no sabe que se perdió, pero se lo perdió seguro. Es como si estuviera esperando otra cosa, si yo termino bien, para iniciar otro proceso. Pero como yo lo alargo, el otro se va diluyendo y se va. Son como trapecios. Hay una narración de uno que era jesuita en Estados Unidos, que salió en el Boston Globe, que lo usamos con George en un libro de hace mucho tiempo, que dice que de pronto, como dice Isaac, amaneció y dijo, esto no es para mí. Pero la sensación era tan fuerte que dijo, voy a dejar el sacerdocio. Se regresa a Boston y el papá le dice, pero ve a ver un psicólogo, algo debe estar mal, y todos sus amigos, oye, pero ¿qué te pasó? Tómalo con calma. Todos no me dejaban, como que todo estaba en su contra para dejarlo, y me sentí como en un acto de trapecio. Y el acto de trapecio es que tú sueltas acá y ya te está esperando algo. Si sabes soltarte cuando debes soltarte. Pero si no te sueltas cuando debes soltarte, pues el trapecio va. Y entonces se te pasó, pues te caes. Te sueltas antes, te caes, tienes que soltarte cuando viene esa sensación y es el alma la que te indica eso, la que te va a dar esa sensación. Es el lenguaje de ella, tiene un lenguaje y a veces usa cosas duras para que no quieres acabar, órale, rompe, te crea una enfermedad, pasa una cosa rara y rompes porque ya no te queda otra. Y el alma dijo, ya se acabó. Tienes que, si supiéramos ese lenguaje, sabe codificar ese lenguaje que ella tiene, porque ella bueno, en algunos casos se puede sentirse, como en el caso que yo sentí que ya me tenía que ir, pero a veces incluso se sabe que escuches, ya se acabó el tema, déjalo en paz, sigue adelante, pero pues la persona dice, ay, es que esto... Hay monjes allá en la India que te comentan igual, oye, ¿por qué se muere una persona en esta edad y bajo estas circunstancias? Dice, pues no sabemos, pero a veces a lo mejor las cosas que iba a hacer iban a perjudicarla mucho más a la persona y entonces el destino decide llevársela. O a veces decide dejarla, es muy complejo, no sabemos. Pero sí debemos confiar que hay un lenguaje ahí con una enorme sabiduría que sabe tomar las decisiones y a veces las toma muy fuertes. Para terminar un proceso, para iniciar otro proceso, para lo que sea. Y al final protege a la individualidad. Muchas veces eso que nos cuida nos protege. Hay algo que nos protege a todos, aunque no seamos conscientes. Los griegos le llamaban un daimon, el cristianismo le llaman el ángel de la guarda. Crean o no se lo crean, eso es real, pero eso hay que tener calma para ser consciente de eso. ¿Sí? La voz de la conciencia, llámenle como quiera. Dice el maestro que nos protegen de males mayores. Sí, así es. Eso es lo que está dando. Normalmente, si lo merece. Sí, hay una... todos tenemos un programa. Eso de que somos libres, yo lo pongo en cuestionamiento porque quizá la libertad que tenemos es así. ¿Y por qué por qué me fui a Europa a estudiar el otro? Pues no es que yo hubiera querido, yo estaba en el programita, porque ese tipo iba a hacer lo que iba a hacer, aunque me pareciera mal, para que yo dijera, bueno, suelto, me voy allá. Es como si algo ya estuviera preparado, ¿no? Que a veces se pierde. Y se puede perder, sí. Pero si tú estás fluyendo y estás haciendo caso a ciertas cosas, se va a dar ese proceso. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y el mal daño que más nos hace a todos es la distracción. ¿Cómo nos acaba la distracción? No saben ustedes a qué grado. La distracción porque el mundo nos distrae demasiado, demasiado. Nos perdemos en el barullo de tantas cosas, ¿no? Tengo que hacer esto, y voy a lograr esto, y me voy de vacaciones acá, o sea, hay tantas cosas que la distracción nos saca del centro de la atención. Yo no digo que no se hagan las cosas, digo que no debemos estar distraídos, tan distraídos. Decía un maestro de sabiduría, le decía al cine, dice, yo puedo pasar junto a usted en la calle y usted no me va a reconocer, porque va usted en su mundo, en su modelete en inglés que ese tipo victoriano que se han construido ustedes. Por eso es tan difícil a una persona ya mayor como usted tratar de hacerle un cambio y que entienda mucho de esta enseñanza.
A pesar de eso, el Chinet escribió 2 libros que han sido fabulosos, porque el material que les facilitó los maestros en las cartas ayudó a que escribieran, creo que el budismo esotérico, ¿se acuerdan? Y el mundo oculto, algo así. Son 2 libros muy buenos de Chinet. Sí, de Chinet hay también una anécdota, cuando estoy empezando la comunicación con el maestro, y Chinet quiere verlo a fuerza, dice, mire usted, hay varias opciones. Una es que los dos nos materialicemos, bueno, estemos en el astral y nos veamos, pero usted está tan subdesarrollado que no va a poder hacer eso, entonces no se puede. La otra opción es que yo me materialice en un formato de luz y usted elevadamente pueda verme, pero como usted está subdesarrollado, pues tampoco puede descender, entonces tampoco. La otra es que yo me materialice ahí con usted, tampoco puedo hacerlo, pues no nos queda más que la cartita. Dice, entonces de momento vamos con la carta, y él toda la vida insistió en verlo, pero en realidad las cartas eran el único medio posible para que esas 2 entidades, una tan avanzada y otra tan poco avanzada, pudieran entrar. Tan mundana, porque tan mundana o normal. Porque Chinet era una mente brillante, era el director de un periódico de Pioneer de la India colonial. Entonces no era cualquiera. Y tenía mucha influencia en los anglo-indios. ¿Sí? Por eso también se decidieron a tocárselo con él. Además que él tenía una relación kármica con el maestro Kachi en otra vida. O sea, todo tiene ya una razón, a pesar de que creamos que no, yo no me acerco a usted si no hay por una razón, si no, usted no tiene un bagaje que a mí me interesa que usted... como militar, ¿no? Sí, el maestro Kachi era sumo sacerdote del templo de Zeus, de Júpiter, y Chinet era general, militar, o cónsul. Lo habían aprisionado al sacerdote y Chinet lo liberó. Si yo se la debía, por eso estamos en contacto ahora. O sea, son miles de causas que hacen posible esa interacción y se dan las condiciones para que pueda haber comunicación. En una situación de esas, porque Chinet se ve que le daba, quiero verlo. Dijo, bueno, mañana me va a ver. Esperen en su sala, en su casa. Los maestros aparecen con su cuerpo que le llaman Mayavi Rupa, un cuerpo de ilusión, pero se aparecen, ¿sí? Se ven completos. Entonces llega él, estaba su mujer y su sirviente. La mujer lo vio, el sirviente hindú lo vio y él no lo vio, porque estaba con su copita de Jerez. El alcohol altera las uniones sinápticas de las células cerebrales y bloquea cualquier percepción. Densifica. Entonces ya no le dio, pero no le permitió verlo, a pesar de que el criado, para Chinet eso era la locura. ¿Cómo el criado sí, yo no? Porque tienes que adaptarte a cierto... yo no tengo que adaptarme a las tuyas, usted tiene que adaptarse a las nuestras. Y ya se lo había advertido él, que no podemos vernos por todas las cosas que nos queden, más que por carta. Entonces ya con eso le corroboró por qué no lo podía ver, por los hábitos ingleses que tenía. Es que a veces los hábitos son muy poderosos, no saben ustedes. Es que el hábito a la persona le da seguridad. Todos tenemos hábitos. No levantamos un cafecito, ¿no? Vamos acá, leemos el periódico, ¿verdad? El día que le quitan el café, bueno, a mí un día estuve sin café y andaba yo así. Estamos en la India que hubo el síndrome de abstinencia. Cuando fue el tsunami, había ahí un investigador de estos británicos, y entonces decían, oye, ya no hay leche, porque se empezó a adaptar todo eso. No milk, no problem, pues nos adaptamos. Y al otro día, no, pues ya no hay arroz, no rice, no rice. Y el cuarto día dice, no hay café. Se acabó el café. Se acabó la capacidad de comprensión. Nos habituamos mucho a ciertas cosas. Y nomás nos lo quitan y nos ponemos como... Y a veces son cosas simples, pero pues así somos. Entenderlo, no estamos hablando de que sea malo, estamos hablando de que son cosas que uno debe ser consciente de ellas y darse cuenta que a veces puede ser un obstáculo cuando de alguna manera me distrae. Mientras yo le dé a mi vida una estructura de tengo que cumplir con mis compromisos, tengo una familia, tengo un trabajo, pero también tengo un espacio para mí, para alimentar mi alma, yo diría que estamos en el sendero. Estamos en la combinación de los dos. Es saber combinarlo. Vamos a ver cómo lo hizo con su técnica en 1913 cuando decidió confrontar al material inconsciente, o sea, al alma. Entonces él sueña, tiene una serie de imágenes, les da emoción, un tono emocional a las imágenes. Después de darle el tono emocional a las imágenes, las forma simbólicamente, y este es un ejemplo, dice, el espíritu de este tiempo me susurró
este suprasentido, esta imagen de Dios, esta fusión mutua entre lo caliente y lo frío, ese eres tú y solo tú. Entonces, algo le pasa a Jung cuando está haciendo esta confrontación con el material, que el material, no solamente el material responde, y él puede de alguna manera como escucharlo. Él lo vio como una alucinación, pero eso que estaba escuchando tenía sentido con lo que él estaba preguntando, o sea, no era una verdadera alucinación. Y entonces viene todo esto, al simbolizar, al iconografizar esta información que era emocional y venir este diálogo, entonces él lo copia y dice, esta imagen de Dios, esta fusión entre lo caliente y lo frío, ese eres tú y solo tú. Mas el espíritu de la profundidad me dijo, tú eres una imagen del mundo infinito, todos los misterios últimos del nacer y el perecer habitan en ti. Si no poseyeras todo esto, ¿cómo podrías conocer? Entonces él escribe y ya cuando despierta del letargo en el que está, pero ven cómo Jung se mete a esto que estamos hablando, todo lo que hablamos hace 5 minutos es espiritualidad. Jung se mete en esto y le pasan cosas. Y lo primero que le pasa es que al confrontarlas, simbolizarlas, primero la emocionalidad la simboliza, la confronta, aquello que confrontar responde y él lo anota, lo ve como una alucinación y viene esta parte. Por eso Jung no quería que se viera su libro rojo, porque al final no sabía si era algo que podía ocurrir. A la larga le llamará la técnica imaginación activa. Ah, sí, la imaginación activa, que es diferente a otras imaginaciones activas porque hay otras que se llaman igual. La de esa aquí, la de imaginación activa, ustedes dialogan con las imágenes que se generan, por ejemplo, en los sueños. ¿Se acuerdan que el trabajo con sueños a veces se aparece, por ejemplo, es una pesadilla, ¿no? Y a alguien le quiere a ustedes dañar? Entonces, ¿qué recomendaba él? Que ustedes trataran de recordar el sueño y dialogaran con esa imagen. ¿Por qué me quieres hacer? ¿Por qué estás en mi sueño? ¿Por qué quieres dañarme? ¿Qué he hecho? ¿Qué quieres de mí? Entonces, ocurría que si uno lo hace insistentemente y profundamente, la imagen puede aparecer, no solo en ese momento, sino en otro sueño, y me dice por qué. Entonces, en ese instante nos hablan, aunque no se lo crean, hablan. Y esas son imágenes del inconsciente, de la parte profunda. Él también pudo haber llamado arquetipos, ¿verdad? En un momento dado. Les llamó arquetipos, no le vamos a entrar por ahí porque si no es complicado. Es psicoanálisis que ahora ya se tiñó de espiritualidad, ya se metió en ese y pasan cosas. Entonces se crea un canal entre la conciencia y el inconsciente, y el estudiante avanza mucho más rápido porque empieza a preguntarle a parte interior, oye, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? Como el caso de Sócrates, que el Daimón, cuando iba a meter la pata, decía, no vayas a meter la pata, le decía, y Sócrates pues le hacía caso. ¿Sí? O Bhagavan, que se dirigía al corazón, ¿quién soy? ¿Quién soy? Sí. ¿Quién soy? Así, Bhagavan Ramana Maharaji tiene una meditación que ya conocen, se llama ¿Quién soy yo? ¿Sí? Él dice en su visión de la enseñanza, dice, si usted va por los caminos normales del desarrollo interior, se la va a llevar larga, vidas. Es su visión, yo no digo que así sea la única, pero si usted medita en su corazón espiritual, recuerden que hay el corazón físico, el corazón espiritual está del lado, un poco en el centro del lado derecho, pegado al lado derecho, ¿sí? Por eso cuando usted dice yo, ¿dónde señala? No hacen esto, ni hacen esto, bueno, algunos hacen eso, ¿no? Ya fue un poco la sombra salió. No, lo que quiero decir que cuando ustedes y yo señalamos nuestro centro, es donde está realmente nuestra conciencia profunda. Tú dices, medite en quién soy yo. ¿Quién soy yo? Lo pregunta esa parte interior. Obvio, no es a la primera ni a la segunda, hay que estar meditando. Se va acabando, se va agotando el ego personal y ya ¿quién soy yo? Pues, se va agotando. ¿Quién soy yo? Pues un administrador, ¿quién soy? Y se acaba, entonces ya entra, solo queda lo profundo. Incluso decía, oiga, pero yo tengo pecados, hice cosas. No importa, si usted llega a eso, todo lo demás se evapora. ¿Por qué? Porque la personalidad se va reduciendo. Pero lleva lo suyo, no cualquiera lo hace tan fácil, ¿sí? Hay que trabajar, hay mucho material, hay literatura de Ramana Maharaji en español para que quiera meterse en el tema lo puede hacer. Hay varios. Yo he leído en España 3 o 4 obras de él, ¿sí? Y están bastante buenas. Pero esa es una manera de dirigirse. Hay otra, recuerdan la técnica que vimos en un taller la vez pasada, cómo llegar cómo comunicarnos con nuestro alma, algo así me acuerdo que hicimos el otro, creo que en junio. Y está la pregunta, por favor ábreme la puerta que yo no puedo hacerlo, ayúdame. ¿No se acuerdan? Eran 10 pasos.
Bueno, ya se les olvidó. O no fue aquí, a lo mejor fue en otro lugar. ¿No? Es que damos tantos talleres, yo pierdo la noción, perdón. Vamos a hablar un poco de las 7 claves de interpretación para cada símbolo y alegoría. Ya sabemos lo de las claves de la interpretación. ¿Conocen ustedes la literatura teosófica? Sobre todo en la enseñanza de Madame Blavatsky se habla mucho de las 7 claves. Casi todas las obras sagradas o las obras importantes tienen claves para interpretación. La Biblia tiene varias claves, ¿sí? Por eso critica mucho ella que la gente se vaya con la letra muerta. O sea, por encima, ¿no? Es que Adán y Eva andaban en el paraíso desnudos. Es una simbología, chicos. No se trata de que andaban 2 cuates ahí en un jardín desnudos y no decían nada. No, pues no. En la isla del sol, Sí, en la isla del sol. No, lo que se trata es que estamos hablando de... Hay un lenguaje simbólico, astronómico, hay un lenguaje moral, hay un lenguaje... son claves de diferente tipo. Si algo no encaja en un significado desde el aspecto psicológico o astronómico, se encontrará que es correcto desde el metafísico o físico, ¿sí? Entonces, no podemos irnos simplemente por lo que diga un pasaje. La misma Blavatsky insistía en la analogía, ¿se acuerdan? Para poder entender, por ejemplo, la doctrina secreta, yo tengo que usar analogías. Si no, me va a costar muchísimo entender ciertos conceptos profundos. Y los grados de la gnosis. Plotino, el alumno de Armonio, ¿se acuerdan que Plotino fue uno de los grandes? El autor de las Eneadas, ¿se acuerdan? Las Eneadas las pueden conseguir, son bastante buenas porque hablan mucho del alma, que es un tema que ahorita estoy muy metido, es bastante interesante. Plotino tuvo, creo que de acuerdo a Porfirio, que era su biógrafo, que fue su discípulo, tuvo 3 o 4 estados ¿verdad? 3 estados de conciencia superior, o sea, 3 estados de iluminación, si quieren llamarle así, en su vida. Obvio, Ramana Maharaji dice que debe mantenerse ese estado siempre, pero pues no todos tienen el grado de Ramana Maharaji. Nos dice que la gnosis secreta o el conocimiento de la teosofía tiene 3 grados. La opinión, que es lo que percibimos. La ciencia, o sea, la dialéctica, o sea, el conocimiento. Y después la iluminación o la intuición. Casi todos nosotros como estudiantes hemos pasado primero por la percepción y ahorita que ya estamos en la dialéctica, y asumo que varios de ustedes han de estar entrando a la parte de la intuición, que mucho se va desarrollando la intuición. Fíjense que cuando ustedes y yo hacemos esfuerzo por entender los conceptos teosóficos o de cualquier otra obra de profundidad, la parte interior se abre a la intuición mucho más. Primero es discernimiento, como hablamos hace rato. ¿Se acuerdan lo que decía Krishnamurti a los pies del maestro? Quien no tiene discernimiento, mejor que ni le entre, porque se va a meter en muchos problemas, ¿sí? ¿Qué es discernir? Pues entre algo importante de menos importante, eso es fácil. Pero entre 2 cosas importantes, ¿qué hacen? Ahí viene la cosa. Entre lo real y lo imaginario, que es cuando ya empieza O sea, es lo que nos comenta Plotino. La teosofía es, por decirlo así, la ciencia exacta de la psicología, como comentamos, ¿no? O sea, la psicología es una ciencia, sí, pero la teosofía tiene mayor grado de exactitud. Ella desarrolla en el hombre una contemplación directa. Yo, el imperfecto, adoro a mi perfecto, decía Plotino. Esta es una carta de HPV, la carta de las Collected Writings, tercer tomo, página 37. Por cierto, creo que hay unos cuates, bueno, todos tenemos luz y oscuridad, pero estos cuates creo que están traduciendo las Collected Writings. Es que yo conozco al que está metido en ese tema y la sociedad hizo alguna de las suyas, por eso digo que todos tenemos luz y oscuridad, pero está haciendo un trabajo que a lo mejor es útil para todos los estudiantes, ¿sí? Sí, se llama, como nuestro cuate de Alcina, Ángel Rubio. Es que tenemos otro amigo que se llama bien Ángel Rubio, el bueno. No, bueno, es una historia que a mí no me gusta sacar porque quiero ver lo mejor a la gente, ¿no? Y ahorita lo bueno que está haciendo esa traducción, yo asumo, ¿no? ¿Para qué estás sacando el plumero, como dicen los españoles? No vale. Y nos da por sacar más el plumero y no ver lo bueno de las personas, ¿o no?
Todas las personas, por canijas que sean, tienen su parte muy positiva. Su lado bueno. Yo creo que con eso hay que quedarse, muchachos. Yo los digo porque, o por lo menos yo lo digo a estas alturas de mi vida, que ya no quiero andar yo agarrándome con nada. Yo me agarré mucho cuando era joven, digo, ¿para qué más? ¿Sí? Yo me agarré, ¿sabe con quién? Con el brasileño. Con Ulises. Con Ulises, unos agarres para su mecha con él. Pero él estaba joven, yo también. Ya saben que no salía ahí a todos. Y cada quien utilizaba su técnica, y pues yo, un león no domado, pues era comérmelo casi. Y él, pues que tenía sus cosas, pues también, ¿no? Pero al final dije, pues voy a verlo, fui a verlo a Brasil y arreglamos las cosas como fue la verdad. Yo fui por eso. ¿Tú crees que fui nomás por la reunión del instituto o de la federación? Yo fui a verlo a él. Resolver la situación. Y ya está mayorcito también, sí, ya lo agarraste. Ya lo agarré cansado. No, fue fuerte. En la etapa en que yo estaba de secretario general fue cuando se armó la buena. Sí. Pero no vale la pena mantener eso. ¿O creen ustedes que está bien? No. Verle lo mejor a él, porque ha hecho un buen trabajo, es lo que yo me quedo con eso. Como en el caso de Isis y cualquiera, ¿sí? Hacen un trabajo que tiene sus cosas. Dígame quién no tiene sus cosas. ¿Quién no las tiene? No me salga alguien que es santa de aquí, ¿eh? Hay algunas santas. Ah, está el Fish, es el santo. No, lo que quiero decirles a ustedes es que llega un momento en que dicen, no, mira, quiero arreglar las cosas. ¿Sí? Se pierde mucha energía en esos agarres. Vivir mejor, más equilibrado. Yo no digo que no tengamos nuestras cositas, yo lo reconozco. Pero me quedo mejor con lo mejor de la gente. Quizá porque ya tengo 72 años, ya lo veo así. Me hubiera gustado verlo a los 15, a los 20, pero ahí no veía eso. Bueno, sí. Al estudiante se le enseña que hay dos clases de conocimiento, ya lo sabemos, ¿no? El real y el irreal. El primero se ocupa de las verdades eternas y causas primordiales, y la segunda es el efectos ilusorios, el irreal. O sea, tiene principio y fin, el segundo. El segundo tiene principio y fin. Casi siempre el espíritu del ¿cómo le llama el primer espíritu? El espíritu de... ¿Cómo le llamamos al primer espíritu? El tipo del tiempo es el irreal. Lo que él nos da está bien, pero es irreal. Porque tiene principio y tiene fin. El verdadero conocimiento es el real, y el que no tiene principio y fin, porque viene desde... ¿Se acuerdan que los budistas dicen que hay la enseñanza del corazón y la enseñanza del ojo? ¿Cuál es la del ojo? El espíritu del tiempo. Todo aquello que pues sí nos da normas morales, y que hay que portarse bien, y que hay que hacerlo así, y hacerlo así. Eso está bien. Pero lo verdadero es la del corazón, lo que nos transforma. Y lo tienen casi todas las tradiciones, bueno, no todas, pero la gran parte de tradiciones religiosas, pero muy cubierto, ¿no? Cubierto con rituales y con una serie de cosas que se hace que se pierda esa esencia. Que no veamos lo esencial y nos perdamos en la estructura exterior. El primero sumario, ya lo dijimos. Vamos a entrar al primer momento. Todos lo tienen, váyanse ustedes al manual, página 1. Se van a fijar, dice, primer momento. Dice, de acuerdo con Bernard Nante, se dividió el prólogo en más de 11 capítulos del libro Primus en los siguientes 4 momentos. El primer momento, el prólogo es el anuncio del espíritu de la profundidad del Dios venidero. Es el momento en que Jung siente ese... Algunos autores hablan, no sé si tú me corriges o no, de que parte de lo que ocurrió se debió a la ruptura con Freud. Por lo menos algunos lo dicen. Le impactó tanto que quizás fue el preámbulo a las experiencias que tuvo. Pero eso no lo puedo yo corroborar porque lo leí y no sé si sea real o no sea real, porque ven que se escriben muchas cosas y no siempre son reales, son verdaderas, ¿sí? Que es posible que la ruptura le afectara tanto que de repente perdió el interés, porque dice que empezó por perder el interés en todo. Dante dice que ya no le encontraba caso a ser ni presidente, ni tener la posición, ni el dinero, que tenía todo. Tenía 38 años en ese momento, Jung.
que es más o menos el periodo de la crisis existencial, más o menos. Entonces él escribe eso, dice, frente al espíritu del tiempo que sigue la utilidad del valor y la justificación, y el espíritu de la profundidad anuncia el suprasentido, el camino hacia lo venidero o imagen del Dios venidero. Le dice, oye, todo eso pues ha sido una parte, pero lo verdadero tienes que buscarlo. Y llegó el momento, la primera parte. Tanto que en eso entonces ustedes tienen este diagrama, si se fijan. ¿Lo tienen por ahí? Sí. Página 2. Ahí están los momentos. Si ustedes van leyendo desde el centro, dice momento 1, el espíritu de la profundidad le llama. Momento 2, el encuentro con el alma y Dios, y después viene sobre el servicio del alma y experiencias en el desierto. En eso comprende el segundo, el momento número 2, ¿sí? Que lo tenemos después a continuación. Después viene el capítulo en el desierto. Capítulo 5, viaje interno hacia el futuro. Escisión del espíritu. El asesinato del héroe. La concepción de Dios, el momento tercero. El momento 4 empieza con encuentro, instrucción y resolución. Nante hizo este diagrama para facilitar el estudio. Nante es como medio biógrafo y medio conocedor de Jung, gran prologador de su obra, sí, un gran analítico y un gran compilador de la obra para poder explicarlo. Entonces, ustedes van a ver el segundo momento, dice en la página 1, dice desde su encuentro con el alma hasta su ida al desierto. A ver, vamos a decir lo que pasó así en términos generales, para que más o menos se ubiquen y después lo lean ustedes con calma el material. Jung tiene 38 años y le viene la crisis. ¿Sí? Lo tenía todo y de repente pierde interés con todo. Por lo menos es lo que dice el biógrafo. Puede haber otro tipo de comentarios en otras obras. Y él empieza a tener las experiencias que se mencionan en la obra, en el libro rojo, ¿no? Esos estados de conciencia alterados, que como dice Enrique, empezó a dialogar con las imágenes, etcétera, etcétera. Al principio él se resistía, no quería, no lo creía, porque pues, era obvio, era racional, como viene comentando su formación, pero finalmente se rinde, porque dice, no me soltó el espíritu de la profundidad, yo me quería escabullir y él me agarró y me metió. A partir de ahí, si ustedes analizan, viene el encuentro con su alma. El alma aparece en la obra como una paloma que llega, una paloma blanca. Es muy interesante, porque en alquimia, si conocen un poco de alquimia, en el momento en que el nigredo termina, ¿se acuerdan que el nigredo es la fase, está dividido en 3 fases, nigredo, blanquedo y rubredo. Nigredo es de oscuridad, blanquedo de purificación y rubredo de rojo de esplendor. Hay otra cuarta fase, pero eso no me meto ahorita. ¿Qué hace la crisis? ¿Quién ha estado en depresión? ¿Quién ha tenido una depresión? Vale. Una depresión se parecería al nigredo. Tantitito, porque el nigredo es un cañonazo. Porque ¿qué quiere hacer el nigredo? Debilitar a la personalidad, totalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la debilita porque le quita la energía al alma. El alma se va, deja solo a la persona. Se aleja. Dices, sí, pues a ver, arréglatelas, solo, sin mí. Y la pasamos, bueno, lo que hemos tenido más o menos. Yo tuve un atisbo de una cosa es melancolía y una cosa es depresión, ¿no? La melancolía es como un estado cercano a la depresión sin llegar a tenerla a mis 25 años. Y te quedas así, ¿no? Dices, ¿ahora qué? Pierdes sentido de muchas cosas, ya no te interesa, lo que antes el destino, el sentido que la persona tenía por las cosas del mundo, etcétera, era fuerte, ahora de repente se pierde todo. Se apaga el entusiasmo. Se apaga el entusiasmo. Se queda solo. Es una de las cosas que más hace el alma, te les quita el entusiasmo. Los deja fritos, nos deja fritos. Te quedas así, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo en la vida? Porque tampoco el panorama se te vuelve oscuro, no sabes qué hacer, te desesperas, recurres a cosas, a la gente, muchos recurren a echarle acá, pero ni eso te resuelve el tema, porque el alcohol, las drogas, eso, lo único que te hace es perderte más. Esa es la fase del nigredo. ¿Necesaria para qué? Para quitarle el sentido a la persona, a la personalidad. Entonces se rinda, cosa que nos cuesta a la mayoría. A mí me costó muchísimo rendirme, ¿no? ¿Qué dice?
Aceptar es una fase. Primera fase, aceptar. Aceptar la situación que estoy viviendo. Segunda. Vaciarse. Sí. Pero entre aceptar y vaciarse viene soltar las resistencias, porque la resistencia es una protección que tenemos. Yo tenía que proteger contra el psiquismo que tenía. O sea, venían cosas y yo tenía que... Me resistía, yo llenaba mi cama de ajos y hacía una barbaridad de cosas. Pero que no saben lo que es ese infierno, ¿sí? Eso es resistirme. ¿Qué debería hacerse? Dejar de resistir. Dejar que pase lo que pase. Por eso las imágenes de los... ¿Se acuerdan de esos ermitaños que pasan en algunas pinturas? Están llenos de demonios y el ermitaño está así. ¿No se han fijado? Sí. Eso es el simbolismo. No podemos hacer nada, hay que dejarlo. Que vaya, que fluya. Se va a acabar. Pero entre más resista, más fuerza viene. Decían que hay un santo, no me acuerdo, ahora que estuve en España, no sé si fue en España, que las pasó negras porque él se resistió a sus demonios eróticos. O sea, en lugar de dejarlos que fluyeran, o que no ponerle resistencia, sino asumir, yo soy así, asado, porque uno se las da de no ser nada de eso, ¿no? Acuérdense que la principal resistencia es que yo, eso no lo soy. Sí, son los demás, uno le culpa a todos, ¿no? Es que ella vino a tentarme, ¿no? Ahora, como dicen los pedrastas, ven que encontraron ahí a 300, ¿cuántos fueron? No sé, pero son como un montón de sacerdotes que habían hecho por años cosas a los niños. Destaparon la cloaca ahí ahora en Estados Unidos, está la cosa, porque les llegó al Vaticano, porque el Vaticano lo sabía desde los años 60 y no dijo nada. Entonces ya contaminaron hasta el Vaticano. Sí. O sea, ¿qué pasó? Si se hubieran resuelto desde el principio, no hubiera crecido a ese grado que creció. Hubieran agarrado sí, vale, hagan lo que deba hacerse y cortamos el mal del... Pero no, se dejó, no quisieron que la gente... Y se ha armado una. Entonces, ese tipo de cosas, en un momento dado, son producto de ese proceso, ¿no? Ahora, el nigredo va perdiendo si uno no se resiste. Si uno le da su lugar. Te reconozco, te acepto, pero no me identifico, ¿no? Y eso significa que te doy su lugar a esa parte. Perdí a un ser querido, ¿ven? Eso es muy frecuente. Me cuesta. La voy a pasar mal, me va a costar tiempo superarlo. Pero poco a poco el corazón va haciendo que se vaya calmando la cosa. Si yo no me resisto. Hay gente que pierde un ser querido y sigue viviendo como si él estuviera en la habitación de junto. Yo a veces he comentado que tengo una gente conocida, la hermana de Juan, el de Rubí. La hermana perdió a su marido 10 años hace. Y durante 10 años le sirve el desayuno, le pone su ropa en la cama y no entra nadie a su casa. La señora no fluyó. Se quedó. Yo no digo que es fácil de olvidar a un ser querido con el que has vivido toda la vida y lo has querido mucho. Pero hay que soltar, porque tarde o temprano eso debe pasar. Todo pasa, o no pasa eso. La vida es eso lo que tiene, todo va a pasar. No podemos aferrarnos a nada, eso es lo que tiene la vida, todo está cambiando y está fluyendo. Y que aferrarnos a algo es, como dice alguien, el que se aferra se pudre. Dejar fluir, aunque me duela, lo reconozco, no es fácil. Más si es un padre, una madre o un hijo, ¿no? Bien, entonces, de ahí viene el blanquedo. El nigredo provocó una purificación, tambaleó la estructura personal, entonces estoy yo en condiciones a que el alma pueda volver a venir. Pero ya se instala de otra manera. Ya cambié. ¿Qué es lo que le pasa a los que pasan por una depresión? Cambian después de la depresión, ¿no se han fijado? Sí. Toda crisis con poder nos va a cambiar. A veces, aunque no sea demasiado grande, ¿sí? Una ruptura con una pareja que amamos, ¿sí? Tiene que haber dolor, sufrimiento, si no, no hay cambio, ¿eh? Porque si, ya la cambié, ahora me busco otra mejor. Como decías tú, dejo una de 60 por 3 de 20, ¿no? Yo digo, que ahora es fácil, porque bueno, no tienes que, bueno, hablo de Europa, no tienes ni casarte para andar con otra, ¿no? Ni tienes hijos y no sé cuántos rollos, y la dejas y vas por otra, pues así pasa. Entonces esa purificación se llama blanquedo. Entonces la persona vive con un estado de
no sé, de serenidad, de paz, después de toda una guerra que tuvo que puede durar un buen rato, ¿eh? A veces la depresión, esos estados de crisis pueden durar, no digo años, pero sí puede llegar a tener una larga, no, sí puede durar mucho tiempo. Bueno, vamos a dejarlo así. Y después viene el resucitar, ¿no? El alma vuelve a intensificar al cuerpo y a toda la personalidad y volvimos a vivir una nueva etapa de dolor. Pero fuimos capaces de dejar fluir, no resistir. Cerrar un ciclo. Cerrar un ciclo, vaciarnos, como dijeron por ahí. ¿Sí? Yo diría, la mejor palabra para mí es rendirnos. Rendir a la personalidad ante lo superior. Acuérdense, hágase tu voluntad y no la mía, tiene su sentido. ¿Sí? Porque siempre la voluntad es la personalidad, ¿o no? Sí, sí, no, así somos. Entonces, rendirnos no son enchiladas, como decimos en México. Cuesta. Porque nos hace sentirnos como inseguros. Estamos llevados por, ¿qué va a pasar si yo no hago? No, te tienes que rendir. A mí me costó mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque yo me sentía poseído por entidades y cosas así. No tuve que rendirme, que hagan lo que quieran.